Capítulo 3. Un camino difícil. No lo notó, pero comenzó a envejecer con una rapidez tan asombrosa que sus mejillas se tornaron flácidas y sus labios marchitos. Viajó a un pueblito llamado Vadillo y, queriendo cambiar de apariencia para que nadie lo conociera, se compró un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y unos anteojos oscuros. Vivía con el presentimiento de que alguien lo estaba persiguiendo. Era de cuerpo robusto como una ceiba. Tenía una leve cicatriz en la ceja derecha, la nariz encorvada como el pico de un loro, las manos anchas, los dientes le abultaban el labio superior y el cuello largo como el de un ganso. Varias señoras, entre ellas la esposa del corregidor, miraban con extrañeza al forastero que llegaba misteriosamente al pueblo. Lo veían entrar todos los viernes por la tarde a la cantina de la señora Domitila. En sus andanzas por las orillas del río, cazando turpiales, azulejos y canarios, se hizo amigo de Ambrosio Canales Pallares, apodado El Diablo. Una de las calles del pueblo estaba cubierta de papeles, trapos, alas de sombrero, esqueletos de paraguas, cajas de cartón, cáscaras de huevo, espinacas de pescado frito, espinas de pescado frito, boñiga de vaca y estiércol de perro. «Miércoles, me vine de Guatemala y resulté en Guatepeor», exclamó Luis Augusto Padilla al tiempo que contemplaba toda esa miseria. Canales apareció en esos momentos acompañado de un perro, un grueso leño a la espalda, la camisa doblada debajo de su carga y el machete en los brazos como cargando un niño. «Toda esa tierra está maldita», dijo Ambrosio Canales Pallares. «¿Por qué?», preguntó Luis. «Desde que la violencia llegó a estos pueblos ribereños, la gente de bien se ha ido para la capital. El maíz ya no alimenta, los árboles no frutecen como antes, el agua ya no refresca, el aire está contaminado por el olor de la pólvora de las balas de los soldados contra la chusma. La peste está acabando con el ganado, las gallinas y los cerdos. Lo último que falta es que un terremoto acabe con toda esta vaina». Luis hizo un ademán extraño con la cabeza. Mientras se tomaban unos tragos en la cantina de la señora Domitila, Luis Augusto Padilla recordó la fiesta que don Arturo González, su antiguo patrón, había hecho aquel día cuando Isidora cumplió 15 años. Esa noche le prometió a su novia que se casarían. Le pareció verla parada en la orilla del río con el uniforme de la escuela y la brisa juguetona de junio acariciando su pelo, mientras él le tiraba una piedrecita cerca de los pies para llamar la atención. Se quedó mirando sin ver por qué sus pensamientos volaron por un instante a la casa de Isidora, y por un momento tuvo la sensación de estar hablando y bailando con ella. Pensó: «La vida es así, hoy una, mañana otra. La mujer es un mal necesario, pero eso se usa y se bota». Rió a carcajadas bajo el efecto del alcohol. «Vamos un momento al otro lado del río», le dijo Ambrosio Canales Pallares. Llovía lentamente a su amigo recién conocido a la orilla del caudal. Se subieron a una vieja canoa llena de recuerdos y remiendos. Poco a poco comenzaron a remar. Iban a mitad del río cuando Luis Augusto Padilla divisó entre las aguas de color tierra un bulto con semejanza humana. Sintió miedo, se mordió los labios, se quitó los anteojos con dificultad y dijo: un espanto». Canales le guiñó el ojo burlonamente
y acercó cautelosamente a la embarcación hasta rozar con el cuerpo. Tápate la nariz, Luis, para que no se te revuelvan las tripas. Había perdido su aspecto femenino y por lo desfigurada daba la apariencia de haber sido asesinada a unos 50 kilómetros de distancia. Desde que mataron a nuestro cadillo, la vida por estos lugares se ha vuelto insegura. Todos los días bajan por ese río varios cadáveres. Unos sin cabeza, otros sin piernas, sin brazos, totalmente desfigurados, comentó Ambrosio Canales Pallares, apodado El Diablo. Llegaron a la playa y Ambrosio Canales, con una pala moza, cayó en improvisada fosa. Con un lazo, jaló la muerta hasta su destino final. «Tienes una mejilla izquierda, la carne asomada y un machetazo en el brazo derecho», exclamó alarmado Luis Augusto Padilla. «¡Ja! La que enterré ayer no tenía cabeza», murmuró el diablo. Luis Augusto Padilla estaba descansando bajo la sombra de un árbol de mango, mirando unos pequeños nubarrones que se asomaban en el firmamento, mientras se recuperaba de la sensación extraña que le dejó lo que acababa de ver, cuando repentinamente vio entre la maleza un revólver apuntándole. Corrió sigilosamente hasta unas matas de plátano. «¡Alto, cobarde!», le gritó una voz. Se tiró de cara sobre la espesa grama, se embadurnó la nariz de barro y con cara de payaso llegó arrastrándose lenta y cautelosamente hasta la orilla del bosque. La noche, como cómplice amigable, vino sorpresivamente para ayudarle a su escape milagroso. Isidora sintió ira. Lo buscó con desespero y rabia por entre los matorrales, pero no lo encontró. Cansada, regresó a la orilla del río y tomó una lancha que en ese momento subía para Barrancabermeja. Mientras la embarcación besaba las aguas y a lo lejos se quedaba el caserío de Vadillo, Isidora comenzó a dialogar con sus propios pensamientos. Fui cobarde al no disparar. Lo hubiera herido, pero no quería herirlo sin matarlo. Sintió odio contra sí misma. Cerró con brusquedad las manos y las volvió a abrir. Es un canalla. ¿Pero sería realmente él? No le disparé porque no alcancé a reconocerlo. Luis jamás ha usado sombrero ni anteojos. Sin embargo, tengo el presentimiento de que era él. Mientras se acariciaba el pequeño lunar en la mejilla izquierda, comenzó a rumiar sus conjeturas y solo volvió en sí cuando un joven como de unos 15 años le tocó el hombro derecho y le dijo: «Señorita, ¿será que me puede cancelar el pasaje? Ya llegamos». El bullicio de la ciudad, los vendedores de helados que pasaban por el muelle gritando «¡Helado! ¡Helado!», y las canciones vallenatas que salían de las cantinas le hicieron olvidar por un momento su deseo de venganza. Luis Augusto Padilla tampoco la reconoció. El odio arraigado en el joven corazón de Isidora le llevó a cambiar de apariencia. Sus hojas canela se volvieron sagaces y sensuales, y sus manos tomaron un leve temblor. Olvidó sus vestidos de flores, se puso un vestido negro cerrado hasta arriba con las manos largas y ajustadas en los puños. Se cortó el cabello y en su corazón se anidó una onda de nostalgia. Sus chistes rápidos y joviales desaparecieron. Adquirió el hábito de hablar sola y por mucho tiempo dejó de reír y de cantar. Perdió el sentido de la ternura, pero conservaba intacta la locura de sus sentimientos. ¿Por qué te dicen el diablo?, lo interrogó Luis Augusto Padilla. Porque no me dejo fregar la vida de nadie.
Era flaco, alto, color de tierra seca. Sus ojos proyectaban odio y tenía una risa suelta y chillona. ¿Y esa cicatriz que tienes en el brazo derecho? Ambrosio Canales Pallares, apoyado del diablo, agachó la cabeza y guardó silencio. Ahora que estamos solos, cuéntame algo de tu vida, le dijo Luis Augusto Padilla. Era una noche de mayo fresca y con luna. Estuvieron despiertos hablando hasta el amanecer, indiferentes a los cuerpos sin vida que a esa hora bajaban por el río Magdalena. Soy un asesino y mato gente por venganza. He matado mujeres, jóvenes y ancianos. Les he cortado la cabeza, les he sacado los ojos. He bebido sangre humana. Por eso me busca la justicia, pero nunca me encontrarán. Tengo que vengarme. Necesito encontrarme con los asesinos de mi esposa. Hace unos 5 años me la mató la chusma. Luego se hicieron dueños de la finca que con tanto esfuerzo habríamos comprado. Se llevaron todo el ganado. Yo era bueno, pero la gente me volvió malo. Los volveré pedazos. Ambrosio Canales Pallares lloró con la facilidad y abundancia que lloran las tragedias las gentes del pueblo. Continuó. Violaron a mi hija de 12 años ante mis propios ojos y luego le dispararon 3 tiros en el estómago. La otra hizo una pausa. La otra se la llevaron como rehén. Maldito sea todo el mundo. Ambrosio Canales Pallares se mordió los labios con ira y descargó un fuerte puñetazo sobre la mesa. Mañana me iré de este miserable pueblo, agregó Ambrosio Canales. Más abajo hay un río que se desprende del Magdalena. En una curva como a media hora de aquí vive la familia Porras. No hay luna. Será una noche propicia para el asalto. El manto de la noche vistió de luto la comarca, colaborando sin querer con los planes macabros de Ambrosio Canales. ¿Y qué pasará si algo falla?, comentó Luis Augusto Padilla. Estas cosas no admiten cobardía, lo alentó Canales. Luis se acordó de la mujer que meses atrás había intentado dispararle misteriosamente. Al día siguiente, en la finca de los Porras, 2 becerros amanecieron huérfanos. Bramaron hasta el atardecer y uno de ellos, al mes, murió de hambre y de pena. Pasó un año y Luis Augusto Padilla se olvidó de Isidora y sabiendo que era el padre de una linda criatura. No hizo ningún esfuerzo por conocerlo, ni mucho menos por darle el apellido. El dinero ganado en la venta de turpiales, azulejos y canarios se quedaba todos los viernes por la noche en la cantina de la señora Domitila. Mujeres de la vida licenciosa desfilaban por su sendero clandestino y pecaminoso. Afanoso de nuevas aventuras hoy, era una, mañana, otra y así. En medio de su vejez prematura, se escondía en el ocaso de una vida joven, irresponsable, sin propósito ni ideales. O un día de invierno, mientras la lluvia caía torrencialmente, a la vez que se embriagaba en la cantina de la señora Domitila, sus pensamientos lo envolvieron tanto que comenzó a hablar consigo mismo en voz alta como un loco. Luis, eres un desgraciado, ¿lo oyes? En su enloquecido monólogo, nunca supo que a unos kilómetros de distancia, un niño llamado Cándido Manuel preguntaba continuamente por su padre. Metió la mano en el bolsillo izquierdo del viejo y descolorido pantalón y sacó unas pocas monedas que aún le quedaban. Lanzó perezosamente un bostezo al aire y acarició el borde desgastado de una moneda de 10 centavos. ¡Alto, cobarde! ¡No se mueva!, le gritaron.
Trató de correr, pero recibió un fuerte puntapié en el tobillo derecho que le hizo caer de bruces. ¿Por qué me golpea? ¿Quién? No pudo terminar de hacer la pregunta porque una mano fuerte y ruda le golpeó insistentemente en la boca, nariz y cabeza. Sintió que el mundo se oscurecía, convirtiéndose en partículas diminutas y titilantes que colgaban del espacio como ojos de luciérnagas nocturnas. Cuando volvió en sí, tuvo que ordenar de nuevo sus pensamientos. Se acordó que era domingo, pero no pudo recordar qué había hecho entre el viernes y el sábado. Se tocó con ambas manos la cabeza y notó que estaba herido. Emitió un quejido doloroso y comenzó a temblar de ira. Empezó a caminar por todo el lugar como si estuviera embriagado. He perdido los labios, los dientes. Su cara tenía un aspecto horrible, con el cabello desordenado en medio de pequeñas heridas. Varios guardianes uniformados se movieron como cuidando algo al otro lado de la reja. En la penumbra escuchó que alguien decía: «Enciérrenlo hasta que se pudra en la misma celda donde está Ambrosio Canales Pallares. Mañana le pediré al corregidor la autorización para que lo fusilen, que lo fusilen». Capítulo 4. Extraño acontecimiento. Se quitó el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen del Carmen y los puso en la mesita de noche. El hogar estaba solo. Los recuerdos lo martirizaban cada segundo de su vida. Pasaron los días, las semanas, los meses y varios años. Y después de tanto tiempo, se esfumó la esperanza de volverlo a ver. Recostada en su cama de mimbre, fue interrumpida en sus pensamientos por la voz inquieta de Cándido Manuel. «Abuela, ¿dónde está mi mamá?». No sabía si seguirle mintiendo o contarle la verdad. «Lo mataron miserablemente», dijo. Respondió lo que no le preguntó porque pensaba más en el muerto que en la vida. A pesar de ser hombre falto de detalles y preocupado más por la finca que por su propia familia, bebedor y mujeriego, doña Josefa lo encontraba ahora perfecto y necesario. Lo escuchaba deambular sigilosamente por el patio de la casa como un espanto. Lo veía sentado como se sentaba en la puerta de la calle al atardecer con una toalla en el hombro para espantarse los mosquitos. Lo veía en el sueño, con la cara de montuno en las noches de insomnio, y en la hamaca que aún permanecía colgada del árbol de mango a la orilla del río. Su sombra la perseguía en la cocina, en el lavadero, en el corral de los cerdos, en la ropa que guardaba, impregnada de su olor a pesar del tiempo y de la sangre que salió a borbotones el día de su asesinato. Lo veía en la cara y en la forma de caminar de Cándido Manuel González. Se obsesionó tanto con el recuerdo de Arturo González que un día por la mañana, después de vestirse toda de negro, rezó 50 avemarías por el eterno descanso del alma de su amado, en medio de un aburrimiento nostálgico y una gran fatiga en el alma. Una voz varonil le interrumpió el rezo. «¿Le compro la finca, Josefa?». «Se la vendo, profesor Gregorio. Los recuerdos de Arturo me persiguen por todas partes como un fantasma. Usted sabe que 20 años de casados, pues, no se pueden olvidar tan fácilmente. Profesor Gregorio, ¿tiene usted alguna idea acerca de quién asesinó a mi esposo?». El profesor Gregorio estuvo presente la tarde en que 5 balas criminales
se incrustaron en el pecho de don Arturo González para dejarlo sin vida. Fue testigo ocular del momento en que Isidora lo reconoció y alcanzó a conmoverse al verla llorar. Sin embargo, no tenía el menor conocimiento de quién lo asesinó. Se pasó los dedos por la mejilla y acarició su áspera cara sembrada de troncos de pelo duro. Luego cerró bruscamente la mano, dando la impresión de transportarse con sus pensamientos a lugares desconocidos por doña Josefa, y optó por responderle cuidadosamente. El alcalde comenta que el caso está bastante adelantado. Profesor Gregorio, cuénteme, ¿ha sabido algo de Isidora?, dijo doña Josefa. El compadre Camilo dice que la vio en estos días cerca de Barranca Bermeja, comentó el profesor. Aún no había terminado de hablar cuando la joven Isidora González entró sorpresivamente por el portillo de atrás, donde 4 años antes su mamá la había encontrado besándose apasionadamente con Luis Augusto Padilla. Una nube de emoción envolvió a doña Josefa y a Cándido Manuel. ¡Hija!, exclamó doña Josefa. El abrazo fue fuerte, mientras desaparecía sorprendido el profesor Gregorio. ¡Mamá!, gritó el niño. Isidora tomó una toalla para limpiarse el sudor. Luego se acomodó en un asiento viejo junto a la cocina, mientras Cándido Manuel, chupándose el dedo pulgar, se le sentaba en las piernas. Al principio, la relación entre Isidora y su mamá fue afectuosa hasta el día en que doña Josefa la vio aparecer en la casa, desarreglada y con una ardorosa sensación de intranquilidad. Llevaba 3 años soportándole sus andanzas callejeras, y cualquier llamada de atención era razón suficiente para que Isidora durara hasta 3 días sin cruzar palabra con ella. Comía frutas y tiraba las cáscaras en cualquier rincón de la casa. No atendía al niño, o a veces andaba con él a caballo en la cadera o en la nuca, como un mico, desde el amanecer hasta el anochecer. No hacía absolutamente nada y se pasaba las horas en la hamaca, meciéndose. Su rostro seco e inexpresivo, su cabello desarreglado, su vestido negro, cerrado hasta arriba con las mangas ajustadas en los puños, le daban un aspecto de mujer derrotada. Se volvió apática, fracasando en su esfuerzo por parecer sociable y cordial. Doña Josefa la encontró varias veces hablando sola y haciendo cuentas con los dedos. Poco tiempo después empezó a decirse en el pueblo que estaba enamorada del hijo del peluquero. Así la sorprendieron los primeros 10 años de vida de Cándido Manuel, sin que todavía existiera ningún cambio en su comportamiento, y poco después desapareció sin dejar rastro. Arturo González y Josefa Ríos se casaron un domingo de abril en la iglesia del pueblo bajo la bendición del padre Genovevo. La noticia del matrimonio acrecentó el respeto de don Arturo González recibía de los aldeanos, pues la mayoría de las parejas vivían en concubinato, y por más que el padre Genovevo hacía esfuerzos para concientizarlos de que arreglaran sus enredos concubinarios, de que bautizaran los hijos, nadie le prestaba atención. Un día de verano fue llamado de urgencia a la plaza pública. Cuando llegó, quedó absorto y aturdido ante los gritos escandalosos de la multitud que en coro decía: ¡Que viva Arturo González!
Fue entonces cuando supo que lo habían nombrado jefe civil de Morales. Aceptó el cargo y meses más tarde viajó a la gobernación para hablar con el señor gobernador y exponerle los problemas de la población. Señor Victoriano, nuestro pueblo, Morales, no tiene acueducto, alcantarillado, energía eléctrica suficiente y ni una sola calle pavimentada. No tenemos médico y el puesto de salud está abandonado. No hay escuela para nuestros hijos y estamos azotados por la violencia. Pero todo fue en vano, porque el gobernador más bien aprovechó la ocasión para invitarlos a votar masivamente en las próximas elecciones presidenciales. Mandó a pintar de blanco el frente de las casas, restringió la venta de bebidas alcohólicas, estableció multas para los dueños de burros y perros ambulantes y ordenó que las casas de tolerancia se redujeran a una sola en las afueras del pueblo. Fue en esa época cuando nació el primer hijo. Se llamará Cándido Manuel, dijo Josefa Ríos, y así se llamó. El niño creció con todos los cuidados y atenciones propias de la familia González. Le colocaron en el patio un columpio. Le compraron una silla mecedora, un caballito de madera y una pianola. El día que cumplió 6 meses lo vistieron de seda, con un corbatín negro traído directamente de Italia y unos zapatos marrones relucientes. «Parece un ángel traído del cielo», dijo Arturo González. Pero aquel momento de alegría duró poco tiempo porque Cándido Manuel se dio al vicio de comer tierra y lombrices. Unas horas antes de morir, vomitó una sustancia gelatinosa mezclada con cáscaras de huevo y se regó en el silencio del calor del día un olor nauseabundo y apestoso. No fue fácil para Josefa Ríos soportar aquella pena familiar. Lloró toda una tarde en el regazo de su esposo. Poco tiempo después, Arturo González le volvió a estremecer el alma con la siguiente premonición: «Tranquila que tendremos 12 hijos». Por eso, cuando quedó embarazada de Isidora, lejos de desearla, pasó noches enteras de insomnio soportando una lucha consigo misma, rechazando la idea de que a lo mejor no era una criatura sino 12 la que tenía en sus entrañas. Ahora, cuando se acordaba de su esposo, se sentía culpable por la manera como lo hizo sufrir desde el día en que se declaró como pretendiente. «Ni muerta me casaré contigo», le dijo. Pero él se vistió de paciencia y soportó las urgencias del corazón. A veces perdía el control de sí mismo y se comía las uñas para controlar los sentimientos maltratados por la indiferencia de Josefa Ríos. Cuentan que en noches de lluvia lo vieron rondando por la casa con un paraguas negro disfrazado de mujer. Descuidó su apariencia física y pasaba el día escribiendo versos que hacía llegar a Josefa Ríos con dibujos de pétalos, pero que ella los devolvía sin ni siquiera leerlos. Insistió hasta el extremo y al fin se sintió feliz el día que la joven le dijo: «Está bien, me casaré contigo, pero por lástima». Y se casaron un domingo de abril después de 6 meses de noviazgo. Por amor. Contrario a la costumbre del pueblo, solo tuvieron 2 hijos, Cándido Manuel e Isidora. Ahora su nieto llevaba el nombre de su hijo muerto. Doña Josefa
volcó en él todo el afecto que no le pudo dar a su hijo desaparecido. A los 12 años de edad, Cándido Manuel terminó la primaria. Aquel día la escuela estaba llena de gente. Se escuchó un prolongado y nutrido aplauso cuando fue mencionado el nombre de Cándido Manuel. La Escuela Urbana de Morales otorga a Cándido Manuel González el diploma de excelencia por haber sido elegido entre su profesor y sus compañeros de estudio como el mejor estudiante de quinto año de primaria. Leyó el profesor Gregorio. Doña Josefa dejó tirada en el piso la pizarra de piedra donde le enseñó las primeras letras a su nieto y que ese día llevaba entre las manos. Corrió hasta donde estaba Cándido Manuel González y con todas las fuerzas de su emoción le estampó un beso mezclado con lágrimas en la mejilla derecha. ¡Que hable! ¡Que hable!, gritó su compañera Emilia. ¡Sí, que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable!, exclamaron otros. ¡Que hable Cándido Manuel! Sus cachetes se volvieron rojos como la sangre y por un segundo los asistentes sintieron pena por haberlo obligado a hablar. Tomó el diploma con destreza y seguridad. Recorrió con su mirada el auditorio como buscando a alguien para decirle algo que no sabía qué era. De pronto se lo escuchó decir: «Gracias. Gracias, pueblo de Morales, por haber apoyado a mi abuela desde la muerte del abuelo hasta hoy y por haberme brindado afecto y cariño». Miró a doña Josefa y se expresó así: «Gracias, abuela, porque eres mi papá y mi mamá para mí». Apretó los puños, respiró con dificultad y continuó: «Mamá, la última vez que te vi estabas pálida, delgada y como perdida en otro mundo, ajeno al mío. Hoy quiero decirte que te necesito. ¿Dónde estás, mamá? ¿Por qué te fuiste? Este diploma también es tuyo. Es el refuerzo de tu hijo. Esperaré a que regreses para entregártelo y luego me iré a la capital. Terminaré los estudios secundarios y estudiaré medicina. Sí, yo seré el doctor del pueblo de Morales. Yo seré». Los aplausos ahogaron la voz de Cándido Manuel González y el ambiente se llenó de tanta alegría que el futuro profesional no se dio cuenta de que estaba llorando de la emoción. Noviembre continuó como un mes imprevisto y cargado de lluvia. Las aguas comenzaron a subir rápidamente. Doña Josefa apenas tuvo tiempo para recoger lo más necesario, empacarlo en cajas de cartón y emigrar a Tierra Alta, al otro lado del caserío, junto con otras personas. Las noticias informaban que el caudal del río había alcanzado a llevarse árboles, matas de plátano, vacas, cerdos, perros, gallinas. Muchas osas fueron arrastradas por la corriente violenta e inclemente del río. ¡Socorro!, gritó en el momento en que se hundía en las aguas turbias, pero nadie lo oyó. Se hundió 1, 2, 3 y comenzó a sentirse ahogado, sin aire. En otras oportunidades había cruzado el río a nado, en compañía de varios amigos, pero ahora Cándido Manuel González no podía combinar los movimientos de su cabeza, manos y pies porque la fuerza del agua se lo impedía. ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Socorro! Su voz se ahogó en el caudal.
Todo sucedió en un momento fatal, que ni tuvo tiempo para pensar en Isidora ni en la abuela. Unos minutos más tarde lo encontraron al otro lado del río, pálido, ojeroso y con el estómago a reventar por la cantidad de agua que había tragado. «Tienes barriga de sapo viejo», le dijo angustiada doña Josefa al tiempo que le daba respiración boca a boca. Debes confesarte con el padre Genovevo y luego le rezas a la Virgen del Carmen 10 Ave Marías. Gracias, abuela, así lo haré, le dijo Cándido Manuel. Doña Josefa relacionó aquel incidente con lo que había pasado a ella 3 meses atrás. Llegó al pueblo un señor procedente de Barranca Bermeja de nombre Guillermo, pero le decían el hermano Guillermo. Según lo explicó después, venía en una misión especial. Su llegada pasó inadvertida hasta el día en que alquiló una casa en las afueras del pueblo y comenzó a dar consejos bíblicos y a orar por las personas que padecían de alguna dolencia. Algunos fueron curados, según ellos mismos lo certificaron. El primero en alarmarse fue el padre Genovevo. «Es un hereje que ha llegado a maldecir a Morales. No le crean», dijo. Pero la gente comenzó a acudir a las reuniones aún hasta de lugares distantes, al punto en que familias enteras viajaron varios días a lomo de caballo para recibir las bendiciones de Dios por medio de la oración fervorosa del predicador bíblico. Las opiniones se dividieron. Algunos decían que era un farsante, otros que era un vividor y otros lo calificaron como un enviado de Dios. «¿Cuánto le debo, hermano Guillermo?», le dijo Josefa Ríos. «Nada. Solo dígale a la gente que si quieren hacerle honor al nombre del pueblo, que busquen a Dios y se arrepientan de sus pecados». La noche anterior, Josefa Ríos había salido al patio de la casa para hacer una necesidad fisiológica y, como estaba muy oscuro, le fue imposible evitar ponerle el pie encima a una culebra cascabel que acechaba en el petril. Pensó morir en un segundo y le dio pesar porque dejaba muchas cosas sin hacer. Sintió que algo salado, como el sudor, le corría por el cuerpo y le paralizaba la respiración. Fue entonces cuando, en medio de los gritos de Cándido Manuel y la confusión de los vecinos, apareció el hermano Guillermo. «Hermana», le dijo, «Dios tiene poder aún contra el veneno de las serpientes». Luego oró como solía hacerlo en la casa alquilada y, en la medida en que lo hacía, el efecto del veneno desaparecía. Pero el padre Genovevo consideró aquello como una mala jugada del destino y se sintió hondamente herido en el orgullo personal como líder religioso del pueblo. Lo excomulgó y lo declaró persona no grata. Josefa Ríos recordó esta experiencia aquella mañana mientras le daba a su nieto masajes en el estómago. Una mañana, cuando Cándido Manuel entró en la tienda de la señora María para comprar 3 plátanos, 4 onzas de sal y media libra de queso para el desayuno, escuchó el comentario de unos cachacos que acababan de llegar al pueblo con el propósito de comprar una casa y una finca. Salió corriendo para avisarle a su abuela. La encontró lamiendo la cuchara de palo con que había preparado un delicioso arroz con leche. «Abuela, nos llegó la oportunidad de irnos para la capital», le dijo.
Muchacho, habla más que el rayo del profesor Gregorio, le contestó la abuela. Cándido Manuel le contó todo lo que acababa de escuchar y doña Josefa comentó, he pensado vender este pedazo de tierra, pero nadie lo quiere comprar. Abuela, pues vendamos la casa y la finca a los cachacos y con esa platica nos vamos para la capital. Compramos un ranchito y lo que nos sobre ponemos un negocio que nos dé para la comida y mis estudios. Cándido Manuel le habló a su abuela todo el mediodía hasta que al fin la convenció del negocio. Se buscó al padrino Chemo como testigo. La finca y la casa serían entregadas el 20 de noviembre a las 7 de la noche, siempre y cuando para esa fecha ya se hubiera recibido la mitad del dinero. El 19 de noviembre doña Josefa le hizo aseo total a la casa. Sacó nidos de cucarachas, ratones y lagartijas que, aprovechando su luto prolongado, se habían adueñado de la habitación. Empacó una caja grande todas las pertenencias de don Arturo González, el escapulario que llevaba puesto el día que lo mataron, la camisa de popelina manchada de sangre, un retrato donde estaban él, ella y su hija, un paquete de cuchillas de afeitar y otras cosas envueltas en un pañuelo. Por fin llegó el momento de la entrega. Los billetes fueron contados por el padre Chemo, revisados cuidadosamente y colocados en las manos de doña Josefa. Se habían contado 159 billetes cuando una voz enérgica se oyó en la entrada. ¡Alto! Nadie se mueva. Levanten las manos. Dejen el dinero sobre la mesa y salgan por la puerta de atrás. Las ráfagas que se cruzaron en aquel instante produjeron total confusión. A un lado cayeron sin vida los 3 cachacos. Cerca a la pata de la mesa, doña Josefa vomitaba coágulos de sangre y afuera en el patio el compadre Chemo se quedó dormido para siempre.